David, Vamos allá. Los muertos también gritan. Es tu primera novela y te metes de lleno en tu tierra. Y con algo tan presente en Galicia como es el narcotráfico. No sé si meditaste mucho a la hora de escribirla, ¿no? Comenzar una primera novela con esos dos ingredientes, ¿no? Bueno, más que meditar, yo creo que es cuando, o esto es lo que me ha pasado a mí, al escribir la primera novela necesitas saber lo que estás tocando. Entonces, primero, ambientar una novela en casa es jugar con mucha ventaja, ¿no? Y añadirle un elemento que genera tanta tensión y a la vez tanto fascinamiento, porque creo que fascinamiento es la palabra, como el narcotráfico, creo que son dos elementos que casan muy bien para un thriller, ¿no? Que es al final lo que es esto. Y me hacía mucha gracia cuando empecé a promocionar la novela, que yo mismo decía asesinatos, Galicia y narcotráfico, en plan casi autoparodiándome a mí, en plan, ¿qué más nos vais a contar ya de esto que está tan, no solo manido, sino superado, ¿no? Y la novela, aunque no sea una novela de denuncia, ni mucho menos, viene a decir lo contrario, que pensamos que hay ciertas cosas que ya no existen y que ya no están teniendo impacto en la sociedad, cuando es todo lo contrario. El narcotráfico, y lo vemos con las noticias que siguen saliendo día a día, pues sigue permeando las diferentes capas, pues desde lo más básico, desde el ambiente más familiar hasta el ambiente más político. ¿Por qué crees tú que el norte tiene ese atractivo para novelas como esta? Bueno, pues por el mismo motivo que lo tiene Andalucía. Quiero decir, que geográficamente son dos comunidades que te están llamando para que realices este tipo de novelas, ¿no? En el caso del tráfico de drogas, pues al final las dos comunidades tenemos, primero, una tradición de contrabando grandísima, ¿no? Que llega ya desde el franquismo y el extraperlo con Portugal. Después, orográficamente, unas costas larguísimas, en el caso de Galicia, mucho más escarpada, pero creo que quizá aquí tú lo vas a saber mejor, pero si hablamos de distancia de kilómetros de la costa, creo incluso que la de Galicia es mayor que la de Andalucía, porque la de Galicia hace esos recovecos continuos y demás, ¿no? Y después en Galicia hay una cosa que es el clima, con el que yo juego mucho en la novela, es ese clima del que hablábamos antes, ese clima tan cerrado, ese clima tan gris, ese clima tan lleno de niebla que parece que en cada banco de humedad se puede cometer una suerte de crimen, ¿no? Y, por ejemplo, yo juego mucho con la borracheira, que es esta niebla de mar que hace que no puedas ver de un lado a otro de la ría. Pero de repente, igual que viene esa borracheira, se va y deja todo despejado. Entonces, la novela, esto ha sido intencional y quizá no es acertado, pero quería hacerlo y me encabezoné y así fue. Sigue el ritmo de la borracheira, es decir, la borracheira se va metiendo poquito a poco por la tierra y va creando esos depósitos de niebla, donde yo digo que se puede cometer es un crimen, un asesinato y demás. Pero igual que llega, con la misma velocidad que llega, y se va metiendo poquito a poco, pero de repente se va y queda todo despejado. Y yo creo que la novela sigue un poco ese ritmo, que llega al final y de repente cuando crees que ya está todo, que ya lo has visto todo, no, detrás de la borracheira es donde se escondía la verdad, ¿no? de esta novela. Ahora comprendo por qué, sin desvelar nada, terminas la novela prácticamente con esa palabra. Eso sí te voy a decir, en Andalucía, en agosto, a las 5 de la tarde, pocos crímenes creo yo que se pueden cometer, Los muertos también gritan. ¿Se puede desvelar o explicar el título sin decir nada que sea...? Sí, hay muchos motivos. Hay uno quizá muy personal, y es que en Galicia somos demasiado ceremoniosos con la muerte, ¿no? Que tenemos un respeto, no a tener miedo a morir, sino a la muerte en sí, al hecho de morirse, al hecho de velar la muerte, que yo creo que excede todo el raciocinio, y sabiéndolo le seguimos dando esa preeminencia a la muerte, cuando quizá deberíamos darle más preeminencia a la vida. Eso por una parte. Por otra, están los muertos. Esto nos lleva a que nosotros, supongo que nos pasa a todos, pero como nosotros somos muy chauvinistas, lo llevamos todo a Galicia.
sentimos mucho las ausencias, pero ausencias, aunque sean ausencias que siguen simplemente el curso de la vida, o la ausencia de un abuelo que te muere con 110 años. Esa ausencia nos sigue marcando muchísimo, porque somos, ya sé que esto es generalizar, pero es verdad, o sea, las familias en Galicia son familias muy cerradas, entonces cualquier pérdida se siente muchísimo, aunque sea una pérdida lógica. Entonces estamos siempre hablando de los muertos. Y ya metiéndonos mucho más en la novela, pues hay dos elementos. Uno es que uno de los protagonistas principales es Santiago Insua. Santiago Insua muere, como sabes, en el segundo capítulo ya. Esto no es ningún spoiler, pero nos sigue hablando a través de ese diario, ¿no? que ha dejado. Y el título ya viene por una anécdota muy pequeñita que también se cuenta en el libro, que tiene que ver con la tanatopraxia, con este arte de poner guapos a los muertos, que es que en un momento de, digamos, la operación, ¿no? Cuando el tanatopractor está limpiando el cuerpo de un cadáver y de repente tiene que extraer varios líquidos del cuerpo y demás. Y si pincha una parte concreta de la cavidad torácica y el cuerpo que pincha, eso es, tiene aire, ese aire pulula a toda velocidad y emite un grito ensordecedor al pasar por las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, bueno, pues es este cuádruple juego con el título. David, tú eres periodista, sí, convertido en esta novela en escritor. ¿Te ha costado cambiar el chip? ¿Te has sentido más liberado a la hora de escribir desde esta posición? Oh, muchísimo más liberado. O sea, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Fíjate. Bueno, yo soy joven, me considero joven, pero aún así, en los últimos años, me da la impresión que de manera inconsciente en el periodismo pensamos demasiado en lo que el lector puede opinar de lo que escribamos. No solo por las redes sociales, ya voy simplemente a los comentarios. No hay unas militancias políticas hiper exacerbadas que no solo lo ves en el político de turno, o sea, que lo ves en los lectores, los ves en sus reacciones. Y entonces, aunque tú no quieras, porque quieres mantener esa independencia tan bonita de la que hablamos siempre que tratamos el periodismo, pero te acaba influyendo. Y de repente tienes la oportunidad de escribir esta novela, en la que primero no tienes límites ni de espacio, ni deontológicos, ni nada, pero sobre todo, que para mí fue lo más liberador, no tienes que pensar en el lector. Es decir, lo he dicho a veces y hay gente que se enfada. Yo he escrito lo que a mí me gustaría leer. He escrito una novela, a mí me gusta mucho la novela negra, y he escrito la novela negra que a mí me gustaría haber leído. No estoy pensando en el lector que me va a dejar el comentario. Y para mí eso es hiper liberador. En esta historia hay un civil muerto, un guardia civil que supuestamente se ha suicidado y una sargento del cuerpo que investiga esta trama, ¿no? Es un mundo que tú lo sitúas dentro de esa vorágine que es el narcotráfico, ¿no? Es muy curioso ver ese mundo desde el punto de vista de un guardia civil, ¿no? Fíjate. En algunos momentos me ha parecido hasta que hay hasta como un cierto homenaje, ¿no? Sí, puede ser que de manera involuntaria un homenaje a cierta guardia civil, ¿no? Porque al final el narcotráfico se pudo establecer en Galicia fue también gracias a la connivencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero es cierto que en los últimos 20 años ha habido una lucha tanto por parte de Fiscalía, de guardias civiles rasos, de mandos más intermedios por intentar acabar con el narcotráfico. Pero perdón, me decías, antes del homenaje, me habías dicho algo. Que es curioso ver ese mundo que has creado desde el punto de vista de policial, ¿no? de la Guardia Civil, porque estamos viendo, digamos, esos guardias civiles que a lo mejor tienen una patrulla para 70 kilómetros, que tienen que luchar contra sus propios vecinos, ¿no? Porque conviven con ellos, tienen que luchar contra
sus propios compañeros algunas veces contra, bueno, luchar, me refiero, lidiar, estamos hablando de la familia, porque eso a ellos les afecta, todas estas cosas, ¿no? A nivel familiar también, ¿no? Hombre, claro que les afecta, pero fíjate que ellos al principio, cuando todo el narcotráfico explota en Galicia, ellos se benefician del narcotráfico. Ya no te hablo del narcotráfico, sino de la etapa previa, ¿no? Es lo que en Galicia llamamos los señores de fume, los señores del humo, que es el contrabando de tabaco, como también ha pasado aquí en Andalucía. Al final Galicia, igual que Andalucía, es que los paralelismos, perdona que insista, pero es que son tan grandes, era una comunidad muy deprimida, y al final un agente de la Guardia Civil que está en el paso fronterizo de Portugal y Galicia ve que sus vecinos, porque como dices tú, son sus vecinos, están traficando con tabaco, que él cobra, no te voy a hablar en pesetas porque ya no se habría hacer el cambio, pero que él cobra 1.300 euros al mes, y que por pasar 2 cartones de tabaco se pueden embolsar 1.000 euros extra, ya les repito, en un ambiente social muy depauperado. Claro, ellos ahí ven no solo una salida económica, por supuesto, sino una salida social a su vida. Estamos hablando de que esta novela hay droga, misterio, es un thriller, pero esta historia hay mucho más que todo eso, ¿no? Hay vidas que conocer, ¿no? Es verdad que el thriller en los últimos años como que ha cambiado un poco, o esa es mi humilde percepción, en el sentido de que antes leías una novela policíaca, la novela policíaca tenía un ABC, es decir, aparecía el misterio, se intentaba resolver ese misterio y se resolvía el misterio al final. No había subtramas ni tramas por encima, ¿no? Pero en los últimos años, en los últimos 15 años, quizá eso ha cambiado, y sobre todo en España. Estoy pensando en el recientemente fallecido Domingo Villar, que es uno de los primeros que yo conozco que usan el thriller para hablar de absolutamente cualquier tema social, amoroso, familiar, con el que un lector se puede encontrar en su día a día. Y lo que me gustaba mucho de Domingo Villar es que, sin perder la tensión de lo que es la trama policíaca, él era capaz de demostrarte que, pese a que estás leyendo un noir, nada de lo humano te es ajeno, ¿no? Que estabas viendo cómo discutía con su padre, cómo su padre enfermaba, cuál era el problema del padre con el hijo, esas relaciones tan tóxicas que a veces tenemos padres e hijos. Hablaba de la amistad, de qué corto es el camino entre el amor y el odio. Y ser capaz de aderezar una novela policíaca con eso, como lo hacía él, a mí me parece un descubrimiento bellísimo. Te ha salido una novela con muchas reminiscencias familiares. ¿Lo da la tierra? Fíjate, es una tontería esto, pero yo decía al principio muy henchido, decía, no, yo no voy a hacer esto de que hace mucha gente que se pone a escribir, de sacar sus cosas, ¿no? sus demonios y tal, de sentarse en el diván y escribir. Y no está hecho con esa intención. La novela está hecha con una intención muy clara y también muy complicada, que es intentar entretener. O sea, ese para mí es el único objetivo que tiene la novela, porque creo que es el único objetivo por el que yo ahora mismo leo novela. Pero, una vez escrita, y cuando empiezas a repasar un poco por qué las protagonistas, por ejemplo, son mujeres, por qué hay tanto peso de la mujer, por qué se tratan tantos temas relacionados, por ejemplo, con la muerte y demás, pues es inevitable darte cuenta que, sin quererlo y sin pretenderlo sobre todo, es más, y queriendo huir de ello, hostia, pues has dejado demasiado de tu vida en una novela que al final es ficción, y que yo no soy ni un guardia civil ni un narcotraficante, no tendría que aparecer en la novela, ¿no? Sí, es verdad que a pesar de que se puede decir que el peso lo llevan los hombres, pero las mujeres, aparte de que una es la que lo está investigando, aparece también muy marcado, ¿no?, el lado femenino en esta novela, porque también se ve el lado desde el punto de vista de una madre, de una hermana, ¿no?, incluso hasta de una esposa, ¿no? Eso, aunque lo tocas de pasada, pero cuando uno lo lee,
siente el peso que hay ahí en esa parte de la novela. Es que Galicia fue siempre una, y se dice, y yo creo que se dice mal, de una manera positiva, fue una sociedad muy matriarcal. Y ahora voy con lo de que se dice como una cosa positiva cuando en verdad no lo es tanto. Porque era una sociedad matriarcal pero machista. Es decir, la mujer que a lo mejor llevaba las cuentas en casa, la mujer que se encargaba de la familia, la mujer que trabajaba en la huerta, la mujer que cuidaba los animales, tenía poder, pero ese poder, entiéndeme, ¿no? Tenía ascendencia sobre la familia, pero esa ascendencia se hacía en relación a lo que le decía el hombre, ¿no? Es decir, es verdad que en Galicia la mujer ha tenido una preeminencia enorme comparado con otros territorios, pero no nos engañemos, era un matriarcado o un machista. Eso, digamos, el contexto histórico. Y después el contexto personal, bueno, pues es lo que te decía antes, yo me crié entre mujeres, o por diferentes motivos de la vida, y al final, aunque no quieras, te tiene que salir un poquito de eso que llevas dentro, que es algo que, te repito, que me di cuenta una vez la escribí, no mientras la estaba escribiendo. Yo quiero hablar del cabo Ramón. Sí. Un personaje muy significativo en esta novela, sin desvelar nada. ¿Qué supone su personaje en esta historia? Es quizá el personaje más arquetípico, hablando en términos un poco académicos, y a la vez el personaje más significativo y ejemplar a nivel, primero, desde el punto de vista policial, por empezar por un lado. Él es este guardia civil, perdón, que lleva 20 años trabajando en el mismo sitio, que tiene una noción casi patrimonial de lo que es no solo su pequeño puesto, sino el pueblo en el que trabaja, ¿no? Este personaje, además, que tú lees sobre él y dices, este va a estar metido en algo. Ese personaje con el que juegas y con el que le quieres decir al lector, oye, a lo mejor la culpa de todo lo tiene Ramón Trillo, ¿no? Pero a la vez, desde otro prisma, ese personaje que tú tienes en tu familia, que sabes que es un hijo de puta, pero lo quieres con toda tu alma, ¿no? Entonces te crea ese conflicto de que tú sabes que no es un personaje limpio, que es un personaje, al revés, que es un personaje sucio, y ni siquiera haces el esfuerzo por limpiarlo casi, porque aunque lo detestes te gusta mucho como es. Y hay un momento en el cual yo creo que es muy significativo en la novela, cuando dices, cuando tú acababas de nacer, yo estaba montando este puesto, cuando tú estabas, me lo invento, pero más o menos algo así, dice, cuando tú estabas haciendo la primera comunión, a mí me acababan de dar el primer tiro, ¿no? Y cuando tú estabas en la academia, yo ya había hecho aquí ya de todo, sí, ¿no? Y ahí yo creo que ahí te rindes un poco ante Ramón Trillo, ¿no? Y además es algo muy generacional, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en un lado y en el otro? Es decir, Ramón Trillo también es un poco esa figura paternal, que bueno, que existe en otro personaje, que es el padre de Calatrava, ¿no? Que además es un personaje sin nombre, lo que para mí era muy importante, que el padre, la figura del padre, fuera un personaje sin nombre, para poder empatizar de una manera más general, ¿no? Pero Ramón Trillo, de cierta manera, nos representa a todos en el sentido de lo que te decía, que tú en algún momento te has visto seguramente preguntándole a alguien mayor que tú una cosa y te ha dicho, tú no sabes nada de la vida, pobre diablo, y que tú seguramente le has dicho lo mismo a tu primo o hermano de 15 años en algún momento, ¿no? Me gusta la novela porque es vertiginosa, contada de forma original a través de esos diarios, ¿no? Y uno se siente cercano a la historia. ¿Te planteabas aportar algo al género o simplemente has escrito la historia que tenías en la cabeza? No, sería muy pretencioso. Primero, es que sería hiper pretencioso decir que tú quieres aportar algo a un género que además tiene tantos y tan buenísimos autores. Yo al final soy un periodista que ha escrito una novela porque le gusta, como te decía antes, intentar emocionar mientras escribe, ¿no? Pero sí que tenía claro eso de lo que hablábamos al principio, de que no podía ser una novela solo centrada en la tensión de una trama policial.
Eso sí que lo tuve claro desde un principio, que quería hablar absolutamente de todo lo que me apeteciese hablar y de todo lo que me apeteciese a mí leer en una novela, sin despistarme, ojo, que esto sí que es me parece muy importante, ¿no? Sin despistarte o intentándolo, ese ha sido mi propósito, sin despistarte del todo de la trama policial, ¿no? O sea, todos los elementos, el padre de Traba, por ejemplo, estoy pensando, la psicóloga, Manuela Lisa sobre todo, todos, aunque te cuenten cuáles son sus heridas, esas heridas tienen que remar a favor de la trama, que al final es una trama de un thriller, es una trama de misterio. Te contaba que para mí ha sido una novela vertiginosa porque yo he empezado a leer y parecía que iba cuesta abajo, ¿no? Cuesta abajo, Ajá. pero me refiero cogiendo velocidad. Ajá. Cogiendo velocidad, y llegó un momento en que dije, de verdad, es que voy acelerado leyendo esta novela, ¿no? Y entonces luego estuve mirando y resulta que has estudiado audiovisuales, ¿no? Dirección y guión. Ahí salta la liebre, ¿no? Entonces, ¿eso te ha influenciado a la hora de escribirla? Yo creo que sí, que es inevitable. Cuando presentamos la novela en Galicia, en Santiago, el día que salió, la presenté mejor dicho, la presentó Araceli Gonda, que es una guionista gallega, guionista de Hierro, por ejemplo, ¿no? Y yo ella se reía muchísimo, y me acordé que en un momento de la escritura de la novela, no sabía cómo seguir, aunque yo tenía la estructura en la cabeza, no sabía cómo acabar unos diálogos, ¿no? Y es una tontería, y yo me acordé de unas clases, fíjate que yo llevo trabajando como periodista 12 años, o sea, nunca he trabajado como guionista, pero me acordé de unas clases que nos había dado ella de guión y de diálogo, en las que simplemente decía, tenéis que escuchar lo que se dice en la calle, ¿no? Y ese tip, como se dice ahora, ese consejo, me ayudó de repente a seguir avanzando, ¿no? Ya no me meto en los giros de guión ni nada. Yo creo que para los giros de guión lo que intenté es lo que te decía antes, seguir un poco el ritmo de la borrachera. No hay nada extraño ni nada premeditado más allá de eso. Llega un momento en que la novela toma un cariz que puede terminar de cualquier manera, ¿no? ¿Sabías tú cómo iba a terminar la novela? Yo desde el principio quise hacer algo que odio mucho en las novelas de este tipo, que es dejar un final abierto. Y a medida que fui llegando al final, me di cuenta que no podía ser, que si quería seguir ese ritmo de esa niebla que se mete en la tierra y que de repente lo despeja, no podía dejar solo las piezas a la vista, ¿no? Que había que unirlas de cierta manera. Así que tengo que decir que el final es de las cosas más claras que tenía desde el principio que escribí la novela. Y por eso juego mucho con la palabra, que es algo que a mí como periodista me gusta mucho, que es la verdad. La verdad de los hechos, es decir, la verdad solo está en los hechos. Yo, por mucho que tú me cuentes tu verdad de lo que hiciste ayer, si yo estuve contigo y yo sé que tú hiciste otra cosa, aunque me lo cuentes con muchísima vehemencia, no me lo voy a creer, porque yo sé lo que hiciste de verdad. Entonces, que cada uno de los personajes te cuente con vehemencia lo que él cree que ha hecho, y de repente el lector diga, hombre, disculpe Santiago Insua, o disculpe Carla Trau, usted me está contando una cosa que aquí ya no se mantiene, ¿no? Entonces he buscado que hasta el final las verdades que nos vamos encontrando sean muy, muy creíbles, y que de repente todas las verdades, todas, no solo una, sean increíbles, para intentar que ese lector al que le gusta esa tensión tenga que llegar hasta la última página de todas para saber qué es lo que ha pasado de verdad. ¿Y habrá otra? No sé, tú la has leído, tú sabes si tiene que haber otro, ¿no? Pues a mí me gustaría ver si eres capaz de continuar con esa originalidad. A mí me ha parecido muy original la novela, contada de la forma que la cuentas, ¿no? A través de ese diario y viendo, no sé si esa Galicia que tú reflejas es un poco lo que tú has vivido o son muchos estereotipos, ¿no?
Fíjate, al final, todo estereotipo, que yo intenté retratar un poco cómo somos, cómo es la gente, ¿no? Y todo estereotipo al final se basa en una suerte de patrones. Quiero decir, que hay una personaje como es la madre de Santiago Insua, que no se puede ser más gallego. Quiero decir, ese nivel de amar a un hijo y a la vez darle una bofetada mientras le está diciendo te quiero, ese nivel de usar a la nieta, ¿no? Por ejemplo, para decirle, oye, llama a tu padre y dile dónde está, que no son horas. Esa especie de manipulación emocional, queriéndolo, ¿no? Porque llama a su hijo por encima de todo, hasta el punto, no lo vamos a desvelar, pero hasta el punto de que ella tiene un papel muy relevante. No olvidemos que también es un poco la madre de Ramón Trillo también. Eso es, ese es la madre de todos, ¿no? El padre de Traba, ese hombre sin nombre, es el padre que todos tenemos, o el padre que todos queremos tener, y la madre de Insua a lo mejor es la madre que todos tenemos y que durante algún tiempo no queremos tener, ¿no? Y que organiza un funeral prácticamente de estado también. Hombre. La verdad es que está muy bien y ya te digo. Me alegro mucho, muchísimas gracias. El final para mí ha sido vertiginosa. Ha sido como coger carrerilla cuesta abajo y no parar. Porque llevaba un ritmo muy acelerado la novela para mí. Y luego el final lo he tenido que sopesar porque decía, vamos a ver, ¿esto ha quedado al final así o es lo que ella piensa? O es lo que me quiere hacer creer. Así que ninguna pega al final. Alguna pega tendrá, por supuesto. Ninguna pega al final. Pero sí que tiene, antes decías lo de guión, lo de los estudios en guión, y sí que hay algo que viene de eso, ¿no? Y es que cada final de capítulo, aunque vayamos con la estructura diario presente, por decirlo de alguna manera, diario presente, que se cumple en casi todos los capítulos, hay alguno que no, pero bueno, o sea, todo final de capítulo, aunque después vayamos a un tiempo pasado o a un tiempo futuro, he intentado que estuviera ligado. Por ejemplo, se nota mucho en el primero, ¿no? Te estoy contando la historia del diario de Insua, y en la primera frase del segundo capítulo Insua muere, ¿no? Esa especie de giros de efecto que son es verdad que son muy de guión audiovisual, eso sí que quizá tiene que ver con esa formación. Pues a ver qué nos cuentas en el segundo. Oye, David, pues ha sido un placer. Por Dios, muchísimas gracias, Joa, y sobre todo muchísimas gracias por leértelo, caray.